En el diseño de Dios al crear al hombre, consideró la necesidad de ser reconocidos, recompensados por los logros o por los no logros alcanzados. En toda la Biblia encontramos que cada acción del ser humano tiene un resultado. Jesús lo sabía, así que en el Evangelio se encuentra también este principio que en esta oportunidad se explica como que en el reino hay recompensas. Padre, muchas gracias. Muchas gracias por la bendición de estar juntos en armonía, Señor. Muchas gracias por la oportunidad que nos das de servirte. Muchas gracias por los corazones ungidos, Señor, por los oídos ungidos. Muchas gracias, Señor, por estos medios en los que nos permites tú, Señor, divulgar tu palabra para que pueda ser disfrutada. A nosotros esa encomienda nos das. Tu palabra debemos amarla. ¿Tenemos que amarla o queremos amarla? Señor, lo cierto es que queremos disfrutarla. Para todos los que la escuchen, que sea una gran bendición a sus vidas. Y te lo agradecemos porque tú lo diseñaste así. Es tu idea, no la nuestra. Gracias, Señor. Amén. Estamos en Mateo 10, en los versículos 34 al 39. La Biblia dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Cuando una persona decide darle a Jesús la autorización para que Él gobierne su vida, seguramente tendrá desacuerdos con los que no acepten esta decisión. Ese es el inicio de la separación entre familiares. A eso se refiere Jesús. Dice el versículo 35 de Mateo 10, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Los de su casa que no se han decidido por Cristo, desde luego. Así que la decisión por Cristo es definitiva para las relaciones entre la sociedad que nos rodea, incluyendo la más cercana y la familia. Dice el versículo 37 de Mateo 10, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. En Cristo, las metas, valores, moralidad, propósito y formas de vida son diferentes entre los hijos de Dios por la fe en Jesucristo y los que no son hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Así que las diferencias son inevitables. ¿En Cristo la vida humana será tranquila? Nunca será así, ni cómoda, ciertamente. Dios nos enseña a amar a la familia, pero no más que a Dios. Tomar la cruz y seguirle se refiere a la identidad en Cristo, aunque esto implique enfrentar el sufrimiento y la misma muerte. Dice el versículo 39 de Mateo 10, el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. En la Nueva Traducción Viviente dice, si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. La primera parte, el que halle su vida. Si te aferras a tu vida. Su vida, tu vida, o sea, ¿cómo tú te imaginas que es la vida? La vida que tú te imaginas como algo excelente para ti, solo que esta apreciación está cargada de placeres, popularidad, seguridad económica y demás, porque es la forma de pensar de las personas que no conocen a Dios. Así que puede ser que tengas reconocimiento, dinero, joyas, autos, casas, empresas y demás. Pero todo esto lo único que conseguirá es que perdamos la comunión con Dios y el propósito de Dios para nuestras vidas terrenales, meramente terrenales. Más fácilmente perderemos la relación con Dios y no podremos cumplir los propósitos de Dios para nuestra vida con Dios o en Dios. La segunda parte del versículo. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Quiere decir que al cumplir
Él o los propósitos de Dios en la vida de las personas, muchas veces llevará a cabo comisiones dadas por Dios en donde disfrutará la presencia, el poder, en fin, la gloria de Dios. Así que la invitación de Jesús es a dejar de lado el egoísmo, la fama, el poder, las preocupaciones y las ocupaciones por las cosas materiales y por el contrario, entregar todo a Dios, confiando en que Él tomará el control, porque de hecho, Él lo tiene. Ahora, en Mateo 10, 40 al 42 dice, el que a vosotros recibe, a mí recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Eso quiere decir que cuando alguno decide aceptar a un discípulo de Jesús, realmente está aceptando a Jesús, pues ese discípulo de Jesús llega en el nombre de Jesús, llega enviado por Jesús y aquí los que lleguen con esa comisión debemos ser fieles representantes de Jesús. En palabras del apóstol Pablo, los representantes de Jesús son embajadores del reino cuyo mensaje debe ser: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Enseguida aclara Jesús, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Esto es, al aceptar a Jesús, está aceptando a Dios el Padre, pues Jesús mismo expresó, y yo, el que habla es Jesús, y el Padre, una cosa somos. Desde luego que la participación del Espíritu Santo inicia desde antes, pues es el Espíritu Santo el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo provoca en cada persona tristeza profunda por el pecado cometido, que produce arrepentimiento verdadero y que lleva a la confesión de pecados delante de Dios. Dice el versículo 41 de Mateo 10, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Jesús enfatiza la reciprocidad espiritual, considerando el reconocimiento y honor hacia aquellos que llevan la palabra de Dios. La bendición que significa para los creyentes cuando ellos aceptan la autoridad de sus hermanos, entre ellos los profetas y los que han sido justificados por la fe en Jesucristo. Recibir a profeta en nombre de profeta quiere decir que se reconoce su autoridad y el mensaje que traen. Esto desencadena en una unidad con la divinidad y con los siervos de Dios. Dice el versículo 42 de Mateo 10, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Jesús instruye a sus discípulos de cómo deben extender el reino de Dios en la tierra, aquí y ahora. Este versículo deja ver que aunque las acciones sean al parecer humanas, insignificantes, para Dios las acciones pequeñas son muy valiosas, pues reflejan la misericordia, la humildad y la entrega sin condiciones para el que participa de esta manera, extendiendo el reino de Dios aquí en la tierra. Vamos a Mateo 11, versículo 1 y a Lucas 9, 6. También encontramos este mensaje en Marcos 6, el 12 al 13. Mateo 11, 1 dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Jesús enseña a que no se dejen trabajos incompletos. Estaba dando instrucciones a sus 12. Cuando terminó de dar instrucciones, se fue a otras ciudades para seguir cumpliendo su propósito, enseñar y predicar. En esta redacción se utilizan dos verbos que pudieran considerarse como sinónimos, pero no es lo mismo. La prédica es una forma de enseñar.
La enseñanza practicada de acuerdo al concepto del Nuevo Testamento provocará transformación de dentro hacia afuera para que al final la gloria de Dios se refleje en cada uno de los embajadores en nombre de Cristo. Dice Lucas 9:6, y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Lucas tiene su particular manera de expresar el acontecer en la vida de los discípulos después de los poderosos mensajes recibidos directamente de los labios de Jesucristo. Es hora de llevar a cabo la aplicación práctica de las enseñanzas recibidas. Debe notarse que salieron, dejaron la comodidad de sus respectivas localidades, salieron de sus casas, salieron de su propio formalismo, salieron los discípulos. Pasaban por todas las aldeas, no hacían distingo, no señalaban, todas son todas, las aldeas, otra forma de decirlo es, fueron a todos los lugares donde encontraban a alguna persona para que les pudieran entregar el mensaje de la salvación por gracia, anunciando el evangelio. No tenían otra noticia, no había otro tema de conversación, pero no era teoría solamente. Como parte de la noticia estaba incluida la demostración, la puesta en práctica. Ello explica la expresión sanando por todas partes. Gloria a Dios. En este mismo instante, Dios puede y quiere hacer misericordia. Solo cree y Dios te ayuda. Pero pide en fe, pide creyendo, pide en el nombre de Jesús y la Biblia dice que el que pide, recibe. Experimenta para que disfrutes realmente el efecto de la palabra en tu vida. Dice Lucas 9 del 7 al 9, Marcos 6 del 14 al 16 y también en Mateo 14, 1 al 2. O sea, estos tres autores incluyen esta enseñanza. Dice Lucas 9:7. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. Tenemos que recordar esto. Al morir Herodes el Grande, se dividió el reino entre 4 de sus hijos. Uno de ellos fue Herodes Antipas, quien gobernó Galilea y Perea entre los años 4 antes de Cristo y 39 después de Cristo. O sea, gobernó 43 años esa región o tetrarquía. Cuando Lucas y Mateo lo llaman tetrarca, están en lo correcto. Sin embargo, entre los galileos era común que lo llamaran rey. Esto explica que aún Mateo y Lucas en otra parte de sus escritos lo llamen rey Herodes Antipas. Para ese momento histórico, este tetrarca Herodes Antipas había mandado decapitar a Juan Bautista. Por eso se asustó al escuchar lo que Jesús enseñaba, predicaba y sanaba a las multitudes, porque como todos sabemos, Jesús no es anunciado, mucho menos reconocido como el Mesías o el ungido de Dios. Era poco menos que desconocido para las autoridades civiles y religiosas de su tiempo. Por lo mismo, confunde a Jesús con Juan el Bautista. Marcos lo expresa de la siguiente manera, en el capítulo 6, versículo 14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes. Los fariseos, como intérpretes y conocedores de la ley, creían en la resurrección de los muertos y Herodes Antipas aceptaba las enseñanzas farisaicas. Marcos 6:15 dice, otros decían es Elías y otros decían es un profeta o alguno de los profetas. Lucas 9:8 también dice, otros Elías ha aparecido y otros algún profeta de los antiguos ha resucitado. Elías fue un profeta cuyo ministerio era de juicio y redención. Y el profeta Malaquías escribió al final del Antiguo Testamento que Dios enviaría a un profeta con el espíritu y poder de Elías para preparar el camino y la llegada del Mesías.
Esta promesa se cumplió cuando Dios levantó a Juan, conocido como Bautista, pues su mensaje fue efectivamente de juicio y autoridad de Dios para hacer reflexionar y tocar las conciencias de la gente de ese tiempo en cuanto a su relación con Dios y amar al prójimo. En Marcos 6:16 dice, al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Lucas 9:9 lo redactó así, y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién, pues, es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Herodes tenía cargo de conciencia, porque sabía perfectamente que él había dado la orden de que Juan muriera decapitado y tenía miedo de que Juan regresara para emitir un juicio sobre Herodes. En Marcos 6:17 al 28 y Mateo 14, versículo 12, la primera parte, dice algo importante. Pero hablemos un poco de Herodías. Herodías fue nieta de Herodes el Grande. Herodías se casó con su tío Felipe, otro hijo de Herodes el Grande que vivía en Roma. Cuenta la historia oral que cuando de visita Herodes Antipas en la casa de su hermano Felipe, convenció a Herodías que abandonara a su esposo Felipe para irse con Herodes Antipas. Se sucedió ese desorden en la familia. Dice Marcos 6:17, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encarcelado en la cárcel, encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues le había tomado por mujer. Marcos 6:18 dice, porque Juan decía a Herodes, ¿no te es lícito tener la mujer de tu hermano? Hasta hoy es difícil indicar a una persona que está en autoridad cuando comete errores, pero Juan no tuvo inconveniente para hacerle saber al tetrarca, también llamado rey Herodes Antipas, que no era correcto lo que estaba haciendo. No estaba obedeciendo la ley de Moisés, pues este tipo de relaciones estaba prohibido. Por eso Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, metió a Juan en la cárcel no sabiendo qué hacer realmente. Dice el versículo 19 de Marcos 6, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Herodes Antipas, que era el tetrarca de Galilea y Perea, también llamado rey Herodes Antipas, estaba disgustado con Juan Bautista, por eso lo metió a la cárcel. Pero Herodías, su mujer, no solo estaba enojada, sino que quería matarlo. Marcos 6:21 dice, pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras que yo te lo daré. Herodías observaba los aconteceres del reino y del rey. Así que una fecha memorable sería esa fiesta, en donde estarían presentes no solo las autoridades, sino la aristocracia y los intelectuales, toda la gente importante de la sociedad de ese tiempo. Una costumbre arraigada por esos lugares era que el rey podía gratificar a quien quisiera si había un motivo suficientemente bien llevado a cabo durante la fiesta de cumpleaños del rey. Así que se da esta presentación artística que es bien recibida por el rey. Dice el versículo 23 de Marcos 6. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Realmente no era rey, era tetrarca. Entonces no tenía que dar, solo era una expresión de cortesía. Marcos 6:24 dice, saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista.
Herodías se da cuenta de que es el momento adecuado para presionar al rey de que mande matar a Juan. Marcos 6:25 dice, entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Instruida por su madre, la bailarina hace la solicitud acordada. Dice el versículo 26 de Marcos 6, y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Socialmente hablando, el rey o tetrarca se había enlazado con las palabras de su boca, se había comprometido y aunque podía retractarse, no lo hizo por la presión de la concurrencia. Dice Marcos 6:27, y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Marcos 6:28 se redactó así. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y lo dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. El mismo Señor Jesús dijo, nada sucede si Dios no lo permite. Como podemos comprobar, si alguien obedece a Dios, puede ser rechazado por la sociedad sin Cristo hasta ocasionar la muerte para un servidor del Rey de Reyes. De ahí que los que sirven en la expansión del reino sepamos que muchas veces las recompensas no van a ser como las estamos esperando. En la historia de la iglesia se encuentra un sinfín de testimonios de oposición, amenazas, desalojos y hasta muerte de los servidores de Dios. No te asustes, pues es una recompensa. Marcos 14:12, su primera parte, dice, entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Los discípulos de Juan buscaron el cuerpo de su maestro y lo enterraron. La misión del mayor de los profetas del Antiguo Testamento, según el mismo Señor Jesús lo expresó, había concluido. Ahora revisemos Lucas 9:10, primera parte, Marcos 6:31-32, Juan 6:1b, Marcos 6:32-33 y también si queremos después podemos revisar Marcos 14:12b. Estamos como que mezclando la escritura para que comprobemos que estas redacciones son precisamente guiadas por el Espíritu de Dios. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Había terminado la práctica, la experiencia profesional, la primera etapa en la expansión del reino, como guste llamarle a este pasaje en la vida de los discípulos. Regresaron los apóstoles, volvieron al lado del maestro y lógicamente le contaron todo lo que habían hecho. Entregaron su reporte de práctica realizada. Esta experiencia debe ser muy tomada en cuenta. Hoy en día, por los que por gracia han sido llamados para capacitar a otros en la expansión del reino. Enviarlos con una comisión específica, darles instrucciones precisas, alertarlos en el ejercicio del evangelismo, dirigirlos a fin de que la teoría y la práctica se unan naturalmente y al final se deben entregar los informes respectivos de las actividades llevadas a cabo, informes entregados a quien represente autoridad, sin dejar de presentarse primero delante de Dios, dice el apóstol Pablo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Dice Marcos 6:31, él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Descansar es una necesidad del cuerpo humano. La mejor forma de descansar es estar en un lugar apropiado. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos que fueran a un lugar aparte. No debían estar donde estaban las personas que necesitaban ayuda, porque los discípulos necesitaban descansar un poco. Es bueno ser observadores para que en un momento determinado se tenga muy en cuenta esta enseñanza. Los discípulos que están realizando alguna actividad para el reino deben tomar periodos de descanso. Había mucho trabajo,
No podían comer, solo que su maestro los consideró localizando un lugar aparte, apropiado para que descansaran. Conviene tomar este ejemplo para las actividades que se llevan a cabo en cada congregación de creyentes en Cristo. Ciertamente, todos deben realizar las tareas relacionadas con su llamado, solamente que todos también tienen la necesidad de tomar un descanso apropiado. Dice Marcos 6:32, la primera parte, y se fueron solos en una barca. Estaban muchas personas esperando ser atendidas, pero el maestro organizó el viaje en lancha hacia otro lugar para que sus discípulos tuvieran la oportunidad de estar solos. Juan 6:1, la segunda parte, dice, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Marcos dice que se fueron solos en una barca. Juan expresa que se fueron al otro lado del mar de Galilea. Es el mismo que el de Tiberias. Lucas indica que específicamente fueron a Bethsaida. En Marcos 6:32, la segunda parte dice a un lugar desierto, buscando la oportunidad de estar solos, pues en el desempeño del ministerio muchas veces se necesita estar solamente con Dios. Ese es nuestro máximo descanso. Dice Marcos 6:33, pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Siempre será más rápido el recorrido por agua que por tierra. En este caso específico se cree que algún fuerte viento se levantó en el mar, lo que retrasó la llegada de la barca que llevaba a los discípulos. Ahora bien, en este preciso momento, los judíos habían sido dominados por los romanos. Esto creó una situación difícil para los judíos, así que los judíos añoraban libertad e independencia. En Jesús veían a un libertador, veían la posibilidad de resolver esa situación política terrenal. Las personas que siguen a Jesús buscan enseñanza y sanidad para suplir sus necesidades de recibir amor y disfrutar la compasión de Dios para todos y cada uno de los seres humanos. El ser atendidos personalmente por el Maestro ya es una recompensa, pues el que busca a Dios lo halla y de ahí hasta que regresemos con Él a su trono de gloria. Pero mientras estemos aquí en la tierra, cada vez que decidimos estar a solas con Dios, recibimos muchas atenciones a nosotros. Tiene muchas ventajas formar parte del reino de Dios aquí en la tierra. Invito a que consideres esta reflexión. Hay recompensas en el reino. Pueden disfrutar estas enseñanzas en el nuevo canal abierto en YouTube a nombre de Rosa del Hernández. También estamos en Facebook como Disfrutando la Palabra y desde luego en Ventana Virtual Cristiana Radio. Estamos con los hermanos, con otros compañeros entregando la palabra. Será bueno que le digamos al Señor que nosotros vamos a servirle y en forma automática el Señor tiene recompensas para su pueblo. Sí, algunas veces vamos a sufrir, otras veces no solo vamos a sufrir, vamos a llorar. Y algunos hasta en este siglo XXI han muerto por entregar el Evangelio de Jesús. Pero morir por Cristo es lo mejor que nos pueda pasar. Considérenlo otra vez. Dios les bendice.